Buenos días, señoritas y jóvenes. Mientras van llegando sus compañeros, pues vamos a ir empezando la clase. Hasta el momento somos 45 personas y deberíamos ser 65. Bueno, quiero que Víctor, por favor, me diga si les estoy compartiendo la pantalla con la diapositiva. Por favor, Víctor. Sí, profe, sí sabe. Muchas gracias, Víctor. Bueno, como ustedes están viendo, pues el tema de hoy se trata de la evolución de la vida. Y seguramente la imagen que ustedes están viendo, pues tiene algún mensaje para nosotros. Y yo quisiera que uno de ustedes, en este caso Fernanda Álvarez, eh, nos diga qué mensaje tiene esa imagen para ti, Fernanda. Ah, supongo que es la evolución del hombre, ¿no? Digamos, desde hace muchos años y cómo vamos cambiando mediante la evolución, o sea, supongo. ¿Ya? ¿Tú crees que has evolucionado, Fernanda, como ser Ah, humano, ¿Cómo? como parte de nuestra especie? ¿Crees que hayamos evolucionado? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ah, no sé, supongo que eh, por la tecnología o algo así. Ya, Fernanda, muchas gracias. Y nada, profe. Bueno, siguen llegando, eso está muy bien, aunque estamos un poco tarde. Ya. Bueno, como ustedes saben, siempre tenemos un momento de oración, de ponernos en comunión con Dios, y esta es la palabra de Dios para hoy. Le voy a pedir a Enrique Arana, por favor, que lea el Salmo 27. Enrique, Ok, profe, adelante, por favor. ya. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvador. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme, aunque un ejército acampe contra mí? No temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, y estaré confiado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, y aguardar al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Gracias, Enrique. Le voy a De pedir nada. a otro participante, a Bruno. Por favor, Bruno, si puedes leer el mensaje que está en el centro de la diapositiva. Ya, profe, ya, profe. Adelante. Me gusta que confíes en Él. Entrégale a Cristo todas tus cargas y luego descansa en sus promesas y verás su gloria. Muchas gracias. Bueno, y cierro esta parte diciéndoles que si no puedes ser el lápiz que pinte tu felicidad, serás la goma que borre tu tristeza. Como bien sabemos, pues es importante poner todo en las manos de Dios, esta situación, todo por lo que atravesamos, y pues que Dios se haga cargo de todo ello y nosotros solamente somos un instrumento suyo. Que Dios nos acompañe en este día y todos los días de nuestra vida, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra temática. Como bien le preguntaba Fernanda, ¿no? Y le decía qué representa esa imagen para ella acerca de la evolución. Pues ahora tenemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la evolución en la actualidad? Tenemos una introducción acerca de lo que vamos a ver en este tema. Vamos a hablar de la vida, que es una continuación, obviamente, como hemos visto en la imagen de inicio. Y también vamos a ver los organismos más recientes provienen pues de formas más antiguas, por herencia o por mutaciones, pues ya habíamos visto algo de eso en genética, que los caracteres se pueden heredar, pueden mutar, pueden transformarse, ¿ya?
Entonces, pues estas características de alguna manera se han de manifestar, ya sea como influencia del medio externo o del medio interno. Y para ello, pues tomaremos en cuenta las teorías de la evolución de Lamarck, que él se inclina, cierren sus micrófonos por favor, se inclina hacia la influencia del medio, y Darwin, que va por la selección natural. También veremos las pruebas paleontológicas, como están viendo acá en este pequeño adelanto, las estructuras o los cadáveres que han podido quedar a través de los años sepultados en la tierra, y pues en la actualidad todavía se siguen descubriendo estos, ¿no? Luego, las pruebas embriológicas, como nosotros tenemos algo en común con todos los seres vivos, las pruebas biogeográficas en diferentes regiones del planeta, y las pruebas bioquímicas acerca de cuánto de ácidos nucleicos tenemos en común con el resto de los seres vivos. Pues ya entrando en el tema, ¿no? La pregunta, ¿qué dicen las teorías de la evolución? Y pues ahí tenemos a Lamarck y a Darwin, ¿no? Donde Lamarck se va porque el ambiente influye en la forma de organización de los animales. Acá podemos ver a las jirafas, porque Lamarck dice que estas han ido adaptándose al medio ya de una forma tal que cuando ya no había alimento en el suelo, es decir, arbustos, pues entonces las jirafas han tenido que estirar su cuello hacia las hojas de los árboles. Es la teoría que él plantea. En cambio, Darwin se va por la selección natural y dice, la selección natural tiene por resultado la supervivencia de los más eficientes o la preservación de las razas más favorecidas. Y su ejemplo común, ¿no? Que es el de los pinzones, donde él explica que hay variedad de pinzones, ya, la especie es una, pero dentro de esa especie hay variedades, donde el pinzón de pico grueso, como estamos viendo acá, es porque este se alimenta de granos. En cambio, el pinzón que tiene el pico delgado es porque se alimenta de insectos. Entonces, para Darwin, la explicación de la selección natural ya obviamente que va habla de la adaptación al medio, pero desde el aspecto de que hay variedades en las especies y además es una adaptación biológica. Y para consolidar un poco este conocimiento, les voy a invitar a ver este pequeño video que quiero que lo tomen en cuenta, por favor. Y si pueden tomar nota, pues sería mucho mejor, chicos. Lamarck, teoría de la evolución. Jean-Baptiste Lamarck fue un naturalista francés y uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Dentro de los distintos aportes que hizo Lamarck en el área de la biología, el más reconocido es la formulación de la primera teoría de la evolución biológica. En esa época se creía que las diversas formas de vida eran formas estáticas creadas por Dios. Lamarck propuso que la gran variedad de organismos habían evolucionado de forma simple, postulando que los protagonistas de la evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente, diciendo que los cambios en el ambiente generaban nuevas necesidades en el organismo y esas nuevas necesidades conllevaban a una modificación de los mismos que sería heredable. Su ejemplo clásico es el de las jirafas. Para explicarlo, Lamarck postulaba que el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano lo debilitaba y hasta lo hacía desaparecer. Bajo esta ley, Lamarck decía que las jirafas estiraban su cuello una vez que se les agotaba la Profe, no se ve el video. para poder alcanzar la comida en las copas de los árboles. ¿No se está viendo? Su cuello se estiraba y los descendientes de estas jirafas... No, profe, se ve la pantalla de herencia de los caracteres. Sin embargo, esta teoría de la evolución no es ¿Esto no se ve? ¿Las La jirafas? selección natural es el Ah, sí se mecanismo ve. de evolución Ah, propuesto eso por es. Charles Darwin, donde se postula que aquellos organismos mejor adaptados al ambiente tendrán mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En el ejemplo
anterior, la visión de Darwin postula que en una población ancestral de jirafas habían distintos tipos de longitudes de cuellos, y que en una lucha por la supervivencia, aquellas que lo tenían un poco más largo alcanzaban las ramas más altas, libres de competencia con otras jirafas. Así, aquellas que no alcanzaban esa comida se reproducían menos, dejaban así menos descendencia y finalmente morían. Hoy en día, la selección natural tiene un papel destacado en la teoría moderna, pero debe cumplir tres premisas. Primero, que el rasgo sujeto a selección sea heredable. Luego, debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Y finalmente, la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o en el éxito reproductivo, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Sí, la acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. Bueno, ese es el pequeño video que he querido compartirles respecto de lo que dicen estas dos teorías. Ahora vamos a pasar a la parte de las influencias del medio, que es en lo que se basa la Mark, ¿no? O sea, la evolución es la acumulación de caracteres eficientes, dice, para habitar un medio, y estos caracteres se transmiten de padres a hijos. Es decir, que las jirafas, conforme han ido estirando su cuello, dice que eso le han ido transmitiendo a sus hijos en diferentes generaciones. Y para ello toma en cuenta, pues, la ley de los caracteres adquiridos, ¿ya? En la ley de los caracteres adquiridos, pues siempre este señor se basa en el medio donde se desarrolla el ser vivo. Enrique Portugal, te voy a hacer una pregunta, por favor, Enrique, ¿ya? En alguna parte del desarrollo de la temática de genética, ¿hemos mencionado los caracteres adquiridos? Yo creo que sí, profe, ya que en el momento de que hemos hablado más que todo también de la personalidad y todos esos aspectos que igualmente se llegan a heredar. Ya. ¿Qué tengo que entender por un carácter adquirido entonces, David Gutiérrez? Perdón, profe. ¿Qué tengo que entender por un carácter adquirido? ¿Cómo adquiero un carácter? Por ejemplo, a lo largo de la evolución, siguiendo el ejemplo de las jirafas, cuando no podían alcanzar los árboles más altos, adquirían la característica, mediante generaciones, de desarrollar su cuello más largo y poder alcanzar su alimento. Ya, gracias, David. Bueno, continuamos. La influencia del medio, como ha dicho David entonces, pues ha sido primordial para esta teoría, ¿no? Y un tercer aspecto que toma en cuenta Lamarck es la ley del uso y del desuso. Pues dice que si un órgano ha de usarse, entonces este ha de desarrollarse y ha de ser heredado. Pero en cambio, si un órgano no se usa, o sea, está en desuso, entonces este se ha de atrofiar y no ha de ser heredado más que sus vestigios. ¿Qué dices al respecto, Dylan Arroyo? Dylan. Perdón, profe, ¿me lo puede repetir? Se le cortó cuando estaba hablando. Oh, ya, te preguntaba, ¿qué dices respecto del tercer aspecto que tiene la teoría de Lamarck respecto a la ley del uso y del desuso? Que si un órgano se usa, se ha de desarrollar y se ha de heredar. En cambio, si no se usa, entonces se ha de atrofiar y no se ha de heredar más que sus vestigios. ¿Qué dices al respecto? No, yo creo que esto se puede remontar a cuando el humano recién se estaba desarrollando y puede ser con el cerebro, porque antes la gente solamente usaba ciertas partes del cerebro, pero cuando ha ido evolucionando empezó a usar las otras y ha desarrollado más el criterio, por así decirlo, a lo largo de la evolución del ser humano. Ya, gracias, Dylan. Así es. Ya, entonces aquí vemos qué está pasando con la selección natural, que es la base de la teoría de Darwin. Ya, dice que para Darwin, ¿no? La reproducción es diferencial de los genotipos de una población biológica. Víctor, por favor, si nos puedes explicar o hacer recuerdo, porque esto ya lo sabemos, ¿de qué es un genotipo? Está bien, profe.
Un genotipo es básicamente la estructura de los genes, digamos, dentro de un cierto individuo, digamos, su composición en cuestión de los genes, digamos, la información Exacto. genética. Eso, Víctor. ¿Y cómo podemos representar al genotipo? Ah, depende, digamos, o sea, usualmente es en cuestión de letritas. Exactamente, Víctor. Muchísimas gracias. Pues el genotipo se los representa de esa forma, ¿no? Es la información genética, por eso es que Darwin se basa en los genotipos, pero fíjense lo que dice, reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Eso nos está explicando de que se toma en cuenta una característica, como en este caso el pico de los pinzones, donde el rasgo es el pico, ¿ya? El rasgo sujeto a selección debe ser heredable. No nos olvidemos que los picos varían de acuerdo a cómo se alimentan y de acuerdo a las regiones donde ellos se encuentran. No es que un pinzón ha tenido el pico grueso porque se alimentaba de granos y posteriormente ha evolucionado a un pico delgado porque ahora se alimenta de insectos. No, sino que de acuerdo a las regiones donde habitan estas aves, entonces hay un rasgo que ha de variar. Por eso se llama reproducción diferencial, ¿ya? Entonces, otro aspecto que toma es que debe existir variabilidad del rasgo, en este caso estamos hablando del pico, de los pinzones, entre los individuos de una población, ¿no? Esto hace que hayan variedades en la especie. Y por otro lado, la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. Ahora, para un poco más afianzar este conocimiento, les voy a mostrar otro video cortito, ya que es de 3 o 4 minutitos. 3 minutos. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis
causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Bueno, ese es el pequeño video que les he compartido, ¿no? Entonces, pues las características para Darwin, pues están basadas en el genotipo, es decir, en aspectos biológicos que nos han de dar un resultado en el funcionamiento del ser vivo. Por otro lado, quiero mostrarles estas pruebas de la evolución, las pruebas anatómicas que están relacionadas a las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, necesariamente estamos hablando de que hay partes del cuerpo que han de ser parecidas o no, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de los órganos análogos, estamos hablando de las patas, ¿ya? Estamos hablando de las patas del topo y del insecto. Obviamente que el topo es vertebrado y el insecto invertebrado. Sin embargo, estas patas tienen diferente estructura, pero tienen la misma función, cumplen la misma función, ¿ya? En cambio, en los órganos homólogos, las estructuras son parecidas. Fíjense, ambos son vertebrados, el murciélago y el delfín. El murciélago tiene ala, como si fuera nuestra extremidad, pero modificada. Y lo mismo el delfín, tiene aleta, como si fuera nuestra extremidad, pero está modificada al medio en el que se desarrolla. Entonces, estos dos órganos tienen las estructuras parecidas, ¿ya? Pero cumplen diferentes funciones. En este caso, el ala del murciélago para que vuele y la aleta del delfín para que nade. Por otro lado, también tenemos las pruebas morfológicas o los órganos vestigiales, como seguramente muchos de ustedes ya se hicieron sacar las muelas del juicio porque molestan, son inútiles, ya nacen descompuestas. Entonces son vestigios de la evolución que hemos tenido, ¿no? Al igual que el apéndice, ya, y otros ya no deben tener apéndice, ¿sí? La parte del coxis y la parte de la pelvis en la ballena, ¿sí? Por otro lado, también tenemos las pruebas paleontológicas, que son los cadáveres que se han quedado presos, diríamos, en la tierra, y con el transcurso de los años, pues ya se han ido observando aquellos, ¿no? Tenemos el trilobites famoso y una libélula en este caso, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el desarrollo embrionario que les había dicho al principio, pues todos tenemos en común que se fecunda el óvulo y el huevo cigoto va segmentándose, y posteriormente en los siguientes meses de desarrollo ya van adquiriendo las características de cada especie. Y por otro lado tenemos las pruebas biogeográficas, donde acá, por ejemplo, en nuestro medio tenemos a los camélidos, ¿no? La llama, el guanaco, la alpaca, la vicuña y sus parientes cercanos del otro lado, en Arabia, el dromedario y los camélidos, ¿no? O sea, son una especie camélida, pero hay diferentes variedades dentro de esa especie. Y también acá podemos ver a nivel mundial que hay variedad en las diferentes especies y en las diferentes regiones de nuestro planeta. Y esto, ya que es lo más interesante desde mi punto de vista, porque acá nos está mostrando un indicador de qué bases púricas y pirimídicas, o sea, la composición del ADN, ¿no? Sus ácidos nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, en qué medida nosotros compartimos con estos seres vivos, que, bueno, en su mayoría son monos, ¿no? Pero miren cuál es el más cercano que tenemos, que se parece mucho a nuestra composición química, ¿ya?
Ahora, en base a esto, ya yo quiero que me respondan, ¿sí? Si es basada, la respuesta que me van a dar, si está basada en la teoría de Lamarck o está basada en la teoría de Darwin, ¿ya? Chicos, si por alguna razón nos ha de botar la plataforma, por favor vamos a volver a entrar, ¿listo? Tenemos 5 minutitos y vamos a volver a entrar para resolver dudas, porque seguramente hay algunas dudas y no vamos a alcanzar en estos 5 minutos, ¿ya? A ver, la primera pregunta, y las manitos quisiera ver de su participación. ¿Qué debemos entender por evolución? ¿Alguna participación? Ya, Lascavia. Cuando existe un proceso en el que el ser vivo puede, no sé cómo hallar un sinónimo para evolución, pero como que puede mejorar los instintos o los órganos que tienen. Ya, basada en la teoría de Lamarck o de Darwin. Tu respuesta. Mark, ya, listo, debido gracias. al ejemplo que dio de las jirafas, de los músculos que tenía y de su cuello y todo eso. Exacto, gracias Lascavia. Valeria, ¿qué dices? Yo creo que es un proceso en el cual el ser vivo de una u otra forma se vuelve mejor al pasar del tiempo, y eso es algo común en todos, digamos, no solo en los aspectos físicos, digamos, sino que al pasar del tiempo siempre vamos a ser mejores y mejores, sea cual sea, ya sea seamos más grandes, más chiquitos, pero siempre vamos a tener una característica más que nos pueda beneficiar. Ya, Valeria, ¿tu respuesta basada en cuál de las dos teorías? En Lamarck. Gracias. Alexia Rivas, ¿qué me dices respecto de la segunda pregunta? ¿Qué tipo de pruebas son los órganos análogos y homólogos? ¿Y qué significan estos últimos términos de la pregunta? Ay, profe, yo quería decir una cosita más de la primera pregunta. ¿Ya? Dilo. A que, o sea, todo lo que han dicho mis compañeras está bien, pero yo creo que igual, o sea, una especie evoluciona en base a las necesidades que tiene. Por ejemplo, sí, como los de las jirafas, digamos, tenían la necesidad de poder alcanzar objetos o en este caso, o sea, más altos, ¿no? Para poder igual alimentarse y yo creo que en base a esa necesidad igual han ido evolucionando. Ya, está bien. Y la segunda pregunta, ¿en qué teoría te basarías para responderla? No sé, profe, yo creo que en la de Darwin. Ya, está bien, Alexia. Muchas gracias. A ver, otras manitos que participen. ¿Qué debemos entender por selección natural? Y siempre, ¿no? ¿Basados en cuál de las dos teorías? ¿No hay manitos? Valeria. Valeria Bozo. Profe. Hijita, ¿qué debemos entender por selección natural y en cuál de las dos teorías te basarías para tu respuesta? O sea, la selección, yo me baso en la de Darwin. ¿Ya? Y, o sea, básicamente la selección natural es lo que él ha dicho de que una especie al pasar el tiempo va a evolucionar y se va a hacer mejor. O puede ser de que también cree una nueva especie también, que tengan rasgos parecidos, pero que al mismo tiempo sean mejores. Muy bien, Valeria, gracias. Y finalmente, a ver, le voy a preguntar a Adrián Llanos, ¿qué debemos entender por pruebas biogeográficas, Adrián? Adrián Llanos, nos has abandonado. Ya, Adriana Huamán.
Con los Adrianes vamos a estar ahora. Adriana, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué debemos entender por pruebas biogeográficas y en cuál de las dos teorías basarías tu respuesta? Ya lo que yo entiendo es que las pruebas biográficas más que todo consisten en que varias especies de animales se encontraban en diversos lugares, entonces de acuerdo al lugar podían como que comparar los animales, qué características tenían y qué características se distinguían entre ambos, por ejemplo. Y también obviamente se relacionaba con el lugar y todo en ese aspecto. Ya, está bien. Ahorita nos va a votar y vamos a volver a entrar, por favor, ¿ya? Porque seguramente hay dudas que resolver, ¿está bien? Adriana, ¿en qué teoría entonces basas tu respuesta? Yo creo que la de Darwin. Ya, está bien. Adrián ya estará. Adrián Llanos